Hola, soy Isra y voy a dar un panorama general de la historia de los videojuegos en México y voy a hablar sobre los retos que tiene la historiografía para abordar a los videojuegos en el país. Lo primero que hay que reconocer es que los videojuegos son un tema de estudio reciente para las humanidades. En general, cuando se trata de videojuegos hay de dos tortas, la torta de la historia industrial y la torta de la historia cultural de los videojuegos. La historia industrial de los videojuegos, aunque a veces parece más corporativa que industrial, ha sido escrita principalmente por angloparlantes y abordando solo Estados Unidos, Europa y Japón. La historia cultural no ha sido abordada realmente por la historiografía, sino que desde producciones documentales de bajísimo presupuesto, si no es que directamente caseras. Solo en años recientes es que productoras cinematográficas de grandes se han interesado en hacer documentales sobre la historia cultural de los videojuegos. En los siguientes minutos voy a tratar de hacer un resumen de ambas historias para el caso mexicano. En la actualidad pensamos en los videojuegos como una actividad que se hace dentro del hogar con una carísima consola o con una computadora, pero en el inicio eran actividades que se hacían fuera del hogar, y esto era gracias a las llamadas máquinas arcades, también conocidas como las maquinitas, que son los aparatos grandotes y pesados donde se jugaba cosas como Space Invaders, Pac-Man, Q*bert, Donkey Kong, etc. En la década de 1970 en México, las maquinitas llegan a Michoacán como contrabando desde la frontera con Estados Unidos, y no eran usados en un contexto infantil o juvenil, sino que los juegos se usaban para apostar dependiendo de la naturaleza competitiva de cada máquina. A partir de este primer acercamiento, la popularidad de las maquinitas solo crece y llegan a volverse atracciones populares en espacios públicos. Mucha gente tiene recuerdos de ver estas maquinitas en farmacias, tortillerías y centros comerciales. Eventualmente se crean espacios dedicados exclusivamente a estos juegos, o sea, son los arcades o las chispas, que eran otro nombre que tenían. Espacios de los cuales solo sobrevive Recorcholis hoy en día. Por otro lado, las consolas caseras no pegan en los 70s y al inicio de los 80s, esencialmente porque son muy caras como para ser accesibles. El Magnavox Odyssey se comercializa en México, pero no pega. El Atari llega a venderse en Liverpool, pero tampoco pega. Un ingeniero mexicano crea un clon de la máquina de Pong que alcanza relativo éxito, pero por cuestiones internas de su empresa, al final acaba en la bancarrota. Para la mayoría de la gente, el videojuego está afuera, en las plazas, en las farmacias, en ese tipo de lugares. No está en el hogar. Esto va a empezar a cambiar a mediados de la década de los 80s, gracias a una de las constantes más importantes en la historia de los videojuegos en México, que es la piratería. A este punto, Nintendo sacó una consola que es la NES, la consola donde sale el primer Mario Bros, donde sale el primer Zelda, todo esto. Esta consola es una adaptación internacional de una japonesa que solo sale en Japón, que es la Family Computer. La versión pirata de esta se le apoda la Family y se vende en el mercado gris de México, a un precio considerablemente más accesible que la oficial de Nintendo. Cuesta como 50 o 100 dólares menos, así que ciertamente es mucho más barata, mucho más asequible. Dos hermanos comerciantes, que se llaman Marco Polo Bautista y Abraham Bautista, abren un bazar en Pericuapa donde venden cartuchos de la Family piratas. El bazar va creciendo hasta el punto de que los hermanos absorben a los bazares vecinos. Y luego siguen creciendo hasta que se convierten en un auténtico monopolio de la piratería. Se dice que llegan a manejar millones de cartuchos piratas al mes y que absolutamente todos los cartuchos de videojuegos que llegaban a México y que no eran oficiales pasaban por sus manos. Esto va a ser muy importante y muy trascendental, porque primero, gracias a ellos dos, se comienzan a aceptar las consolas caseras. Y segundo, Nintendo va a ver esto y va a aprovechar que sus juegos y su consola son populares para tratar de introducir su mercado a México, pero ahora de forma legal y oficial. Así, Nintendo abrió tiendas oficiales a lo largo de la República, convirtiéndose en la primera compañía de videojuegos en establecerse en el mercado mexicano. Y esto va a tener consecuencias muy interesantes y muy importantes. Nintendo encargó una campaña de publicidad a sus tiendas oficiales para darse a conocer y para dar a conocer los juegos que tienen a la venta. Esta campaña inicia con un boletín bisemanal gratuito que regalan en la tienda, pero rápidamente este boletín va a evolucionar hasta convertirse en una de las revistas de videojuegos más importantes de toda Latinoamérica,
que es Club Nintendo. La revista tiene tal éxito que los editores detrás de ella arman un programa de televisión sobre Nintendo y sus juegos. El programa se transmite por TV Azteca los sábados en horario familiar y lo va a presentar uno de los dos directores que estuvo detrás de la campaña de publicidad de Mundo de Nintendo, detrás del boletín, detrás de la revista, que es Gus Rodríguez. Gus Rodríguez es la celebridad de los videojuegos en México y un poco en Latinoamérica también. Gus es uno de los primeros publicistas licenciados en México que aparte estaba familiarizado con los videojuegos desde su juventud y es alguien que va a adquirir experiencia escribiendo, produciendo y actuando en televisión abierta. Por toda su participación con Nintendo en México se vuelve famosísimo junto con su compañero que es Pepe Sierra, solo que Pepe no tiene la misma presencia televisiva que Gus, así que Gus Rodríguez es el mero mero. Es una figura muy querida, muy venerada, muy respetada y es una persona con una personalidad muy afable, muy cálida, pero yo creo que es alguien muy importante para la historiografía de los videojuegos en México porque muchas de las anécdotas, de las vivencias, de las cosas que dice Gus sobre la cultura de los videojuegos se van a replicar en otros medios de comunicación. Así que en muchas retrospectivas de la historia de los videojuegos en México aparece lo que dice Gus como hechos, como datos sólidos. Hay que checar qué tanto de lo que dice Gus sí es cierto. Hay que checar qué sesgos tiene y desde qué lugares o con qué intenciones dice lo que él dijo. Acabando esta tangente de Gus Rodríguez, retomo que todo esto de la revista y del programa de televisión ocurre a inicios de los años 90 y en consecuencia de esto, para el resto de esa década, Nintendo va a tener un monopolio cultural sobre los videojuegos en el país. Nintendo se vuelve sinónimo de videojuegos, y aquí hablo casi literalmente. Que a los videojuegos se les llame Nintendo, que se llame los Nintendos, es un vestigio de toda la hegemonía que tenía Nintendo en ese entonces sobre los juegos. Y naturalmente, Nintendo estaba en las casas, estaba en la tele abierta, estaba en las revistas. Y evidentemente, a este punto, los videojuegos ya no eran las maquinitas. Ya no estaban necesariamente afuera de la casa, sino que todo lo contrario, eran los Nintendos. Y a partir de aquí, lo que va a pasar es que el mismo modelo que Nintendo usó para tener éxito en México, Sony lo va a usar también para la PlayStation. Y todo inicia una vez más con la piratería. Resulta que los CDs que la Play usaba eran mucho más fáciles de piratear que los cartuchos que Nintendo siempre ha usado, por lo que aparece por primera vez la Play chipeada, que lo que quiere decir realmente es que puedes ir a una plaza y hacerle una modificación a la consola Play para que pueda correr discos piratas. Así que los consumidores tienen la opción de comprar un juego de Nintendo a precio oficial o podrían comprar uno de Play, pirata, a 10 pesos, nada más. Esto viene como anillo al dedo, dado que cuando sale la Play, en México está pegando fuerte la crisis económica del 94. Así que con esta introducción de la Play al mercado, nace una demanda por contenido televisivo impreso sobre la consola. Por lo tanto, al igual que Nintendo, va a aparecer una revista oficial y eventualmente un programa de televisión para hablar sobre juegos de la Play. Finalmente, todo esto va a pasar otra vez cuando aparece el Xbox de Microsoft en la década del 2000. En resumen, nace la demanda de contenido de juegos que no son de Nintendo, o sea, juegos que no venden en la tienda oficial de Nintendo. Y atendiendo esta demanda, los hermanos Bautista, los que eran los reyes del mercado pirata de cartuchos, van a formalizar relaciones con los distribuidores de todos los juegos que no son de Nintendo y crean las tiendas Gamers y Game Planet que siguen hasta hoy en día. La década de los 90 es sin duda la década más importante para la cultura del consumo de los videojuegos. Nintendo se hace con la hegemonía comercial y expande el mercado a fronteras nunca imaginadas, solo para perder la corona ante el PlayStation en un par de años. Y es importante destacar que aunque los juegos ahora son entendidos como una actividad de la casa, en el fondo, las maquinitas están también teniendo una especie de clímax cultural con los juegos de peleas como Street Fighter y The King of Fighters.
Ahora que los videojuegos tienen presencia económica en México, van a aparecer los primeros y esporádicos intentos de crear una industria de los videojuegos mexicana en la década del 2000. En otras palabras, se van a intentar hacer estudios de videojuegos independientes. Desafortunadamente, todas las iniciativas fracasan rotundamente porque simplemente las propuestas que surgen no cuentan con los recursos financieros o técnicos para crear estudios sustentables. Al final, es Abraham Bautista, dueño de Game Planet, quien va a retomar la iniciativa de intentar una producción de videojuegos nacionales al inicio de la década del 2010 ya, pero siguiendo el modelo de los estudios AAA, o sea, de los grandes, Nintendo, Sony, Microsoft. Al fin y al cabo, él sí tiene el dinero para jalar competencia técnica. De todos modos, los 3 juegos que sacan al mercado son un super fracaso, y hasta parece que están condenados desde el inicio, porque pues es un juego del Chavo Animado, es un juego de Patito Feo, y es un juego de lucha libre mexicana. Todos son clones de otros juegos, de otras franquicias y otras fórmulas que sí han sido exitosas. Y aquí es muy divertido no perder de vista el hecho de que el estudio detrás de estos juegos celebró una fiesta notablemente lujosa para conmemorar el lanzamiento de sus productos. En 2014 se publica la primera retrospectiva de la trayectoria de los videojuegos en México y es elaborada por 2 artistas plásticos en un ensayo elaborado a partir de los testimonios de amigos y conocidos suyos que han estado cerca de la industria de los juegos en el país. Los autores de este texto son los primeros en preguntarse cómo llegaron los videojuegos antes de Mundo de Nintendo, antes de Club Nintendo, de Gus Rodríguez, etc. Y los 2 autores se lamentan de que México no puede entrar a competir con los grandes estudios de videojuegos a pesar de que el país se ha posicionado como uno de los consumidores más importantes del medio. Y esto justamente va a cambiar por completo a partir de la mitad de la década del 2010, debido a que México se adscribe a una globalidad de los videojuegos. Los videojuegos, la industria y la cultura se globalizan. Lo que va a pasar en México lo vemos también en Estados Unidos, lo vemos en Gran Bretaña, lo vemos en Latinoamérica y lo vemos en muchos lados. Gracias al Internet se van a poner a disposición de todo el mundo las herramientas técnicas para crear videojuegos. Una nueva generación de desarrolladores mexicanos ahora sí que busca en Internet cómo hacer juegos. Y se forman muchos estudios independientes chiquitos a lo largo del país y consiguen desarrollar y publicar juegos muy completos y muy competentes. No necesariamente tienen éxito financiero o crítico, pero se vive un momento de unión entre los desarrolladores, como de camaradería, que quién sabe si sigue así hoy en día, porque desafortunadamente muchos de esos estudios ya quebraron y solo unos pocos siguen desarrollando juegos. Algo muy interesante que también va a pasar, de nuevo gracias a la globalización de la industria de los videojuegos y gracias al Internet, es que ahora todo el mundo tiene acceso a los videojuegos. Indudablemente, la popularidad de los smartphones va a introducir a todo el mundo a los juegos. Así que, muy rápidamente, esto se vuelve un hobby popular. Es mainstream ahora. Aquí es cuando aparecen los youtubers y los gameplays y los esports, toda esta parte muy mercantilizadora del entretenimiento digital. Algo igual súper interesante aquí es que los jugadores se van a pronunciar como gamers por primera vez. Gamers es una palabra que usan para enunciar que son parte de una especie de cultura urbana, que está diferenciada de los que juegan casualmente, o sea, de los que son más mainstream. Estos gamers crean un elitismo donde le van a hacer fuchi a los neófitos, lo cual va a estar como que paradójico, porque gracias al Internet mucha gente va a empezar a querer ser gamer y a llamarse gamer. Así que tienes a mucha gente que recién se identifica como gamer, intentando frenar que otra gente también se identifique como gamer. Esto crea una problemática muy fuerte, que es la de averiguar cómo eran los consumidores de videojuegos antes de que se hicieran llamar así. Antes de la década del 2010, ni siquiera se llamaban gamers, y muy probablemente no se asumieron como una cultura urbana. De hecho, hay muchas cositas que apuntan a que en los 90s y en los 2000 los aficionados de los videojuegos estaban más cercanos al estereotipo del metalero que a cualquier otro. Y hay una serie de aspectos que hacen que sea difícil conocer qué perfil tenían los videojugadores del siglo pasado.
Por ejemplo, está muy difícil determinar qué edad tenían. Lo único que ha salido al respecto es un estudio sociológico por alumnas del TEC de Monterrey, que a partir de una encuesta en una convención de videojuegos que estuvo en el CENART, analizan algunos códigos y prácticas culturales de los gamers y revelan una interesante serie de jerarquías sociales dentro de esa cultura urbana, de entre las cuales destaca una discriminación hacia las mujeres, porque las mujeres, según ellos, no pueden ser gamers. Este tipo de aserciones muy machistas propias de las subculturas frikis. Los videojuegos en México se han abordado desde la comunicología, la filosofía, los estudios de economía y los estudios latinoamericanos. Las obras historiográficas sobre el tema son contadas, al igual que los autores que lo tratan. Estando en los pasillos y salones de la facultad, he tenido el placer de escuchar sobre proyectos e iniciativas que mis compañeros están iniciando por historiar a las grandes industrias culturales y del entretenimiento. Actualmente no hay una industria cultural y de entretenimiento más rentable que los videojuegos a nivel mundial. El ascenso económico de la industria de los videojuegos ha sido escrito hasta ahora por la historia económica. A mí me gustaría que bajo este enfoque se trataran también los procesos y mecanismos que impulsaron a una globalización industrial de los juegos. También creo que hace falta que desde la historia de la vida cotidiana se evalúe la relevancia que los juegos fueron teniendo en los hogares mexicanos. También que desde la historia cultural definamos las prácticas y códigos culturales de los gamers mexicanos. Y que desde la historia con enfoque de género se responda por qué los videojuegos eran vistos como una cosa de solo los niños hombres. Me gustaría sobre todo que se empezaran a pensar las identidades ancladas al consumo. Los frikis, los otakus, los gamers, los K-popers. ¿En qué punto se encuentran estas identidades? ¿En qué punto se separan? ¿Y por qué a veces parece que dichas identidades tienen la urgencia de separarse entre sí? Eso fue todo. Gracias.